Bueno, pues muy buenas noches y una semana más estamos con nuestro médico de cabecera, Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, ¿qué tal? Hola, muy bien, Juan Manuel, ya aquí pendiente de la Semana Santa. Semana Santa en primavera, estamos ya en primavera. Y el azar y todas estas cosas. Que me dijeron que quedó muy contento el Quijote el otro día, ¿eh? Ah, sí. Que quedó contento, lo invitamos al programa y quedó muy contento. Sí. Otro día hablaremos de Sancho Panza, que también tiene su papelito, el otro 50%. Para Sancho Panza le gustaba mucho todo el tema de embutido y demás, ¿no? Bueno, sí, pero era un hombre... El buen llantar. Además, muy sentenciaba, cuando decía algo lo sentenciaba. Sí, eso me recuerda, y ahora que estamos en época preelectoral, a no sé si te leído, una novela que me recomendaron, no lo había leído, de Miguel Delibes, disputado voto del señor Cayo. la he leído. Y hay una película. Sí. Pero no la he visto, voy a ver si la consigo. Yo la he visto, la aconsejo. Sí. Y de Paco Rabanne creo que era, ¿no? Y cuando digo, esta película tiene que ser, y Paco Rabanne tiene que ser una película extraordinaria, porque además, por lo visto, Miguel Delibes tuvo un buen concepto de la película, ¿sí? que estaba contento con el guión. Bueno, el guión era adaptado, ¿no? No, el guión adaptado, entiéndeme que muchas veces cuando estás en una película de un libro, sí, se puede formar lo que el autor ha querido expresar en el libro, pero en este caso Miguel Delibes, sé que estaba encima, porque lo he mirado, estaba encima de la película. Y es curioso, el disputado voto del señor Cayo. Y el señor Cayo era Sancho Panza. Sí, un hombre muy centrado del pueblo. Sentado en una piedra, además. Me recuerdo una escena que está sentado en una piedra y quieren convencerlo ahí, están los dos ahí, y el tío tiene sus convicciones y con la razón. Pero yo creo que la vean, ¿no? Tampoco... Y bueno, Miguel Delibes la naturalidad y el campo y cuando yo me acuerdo de eso de la abeja, cuando las abejas están metidas todas en la piña y la cogió, digo, hay que ver cómo lo describe, con qué naturalidad y con qué... Hay otro libro de Miguel Delibes, que es La rata, que te digo por el conocimiento que tenía el hombre de la naturaleza. Decía, cuando va a llover, no sume mucho, a hacer una hoguera, una candela, no sume mucho el humo porque están las nubes. Y digo, y va uno aprendiendo cosas y dice, este hombre conocía bien lo que era la naturaleza, ¿eh? Bueno, y a que le gusta la naturaleza, más que el hecho de ir describiendo las plantas que se van, las flores, el nombre de las plantas, el nombre que le dan los lugareños a cada cosa que nosotros las vemos y nos pasa desapercibida. Es que te abre los ojos. Es decir, tú vas andando por un camino y tú ves piedra, ves hierba, pero él te lo pone de tal manera que te abre los ojos y ves la vida de otra manera, la vida de la naturaleza. Además te digo una cosa, Miguel Delibes, para que no, vamos, yo lo digo abiertamente, yo soy cazador, ¿no? Era fanático de la caza, con lo cual quiere decir que no está para nada reñida lo que es la defensa de la naturaleza con la caza, entiendo yo, pero bueno, cada uno que piensa lo que quiera, ¿no? Claro. Eso, pero en fin, todo esto a cuenta de qué? De Sancho Panza y del Quijote. Antonio, últimamente está utilizando mucho los drones. ¿Cuál es el futuro que tiene el dron en la medicina? El futuro y el presente. Bueno, el futuro y el presente, claro. Es decir, el dron, como tantos adelantos, cuando son aplicados y ya son aplicados correctamente, pues es como el dinero. El dinero, cuando se es aplicado correctamente, tiene un valor enorme. Los drones, por ejemplo, en ciertos países o en ciertas zonas, no países, en ciertas comarcas retiradas donde los medios de comunicación son muy difíciles, pues llevan medicamentos. Es decir, por ejemplo, ahora hay un artículo que ha salido en la prensa en donde está escrito por una pakistaní, hablando de Pakistán, en donde el medicamento muchas veces a las aldeas, pues por drones lo llevan. Por ejemplo, la insulina, que muchas veces es necesaria para la diabetes, pues hasta por drones la llevan a ciertas aldeas. Aldeas que están de difícil acceso o zona de conflicto bélico o algo. Totalmente. Es que los medios decían, bueno, hoy día, quien digo en medicina, digo por ejemplo en los incendios forestales y muchas cosas. Hasta en la guerra lo hemos visto en Ucrania, los drones como intervienen no solamente para llevar armamento, ¿no? Sino para ver cómo está el enemigo, cómo está la situación. Pues en medicina pasa igual. A zonas inhóspitas, selváticas o desiertos, a aldeas que están muy incomunicadas, o en caso de desastre, pues los medicamentos, la ayuda, la información, pues es fundamental. Entonces el dron, que es una cosa que vemos aquí muchas veces como de juguete, los niños y demás,
también, por supuesto, en otros ámbitos. Pues sobre todo la guerra que estamos viendo también. Ya, pero en fin, la policía y demás, pero en medicina tiene una gran aplicación, ya digo, como diagnóstico de la situación ante una catástrofe natural o lo que sea, y también para llevar medicamentos o material sanitario a ciertas zonas. Habrá que ver si levantara la cabeza el inventor del helicóptero, de la cierva, y dirá, con los principios suyos del helicóptero, piensa que ya se hacen drones, que van sin con nadie pilotando. Bueno, has hablado del helicóptero porque fue un español, uno de los pioneros, pero el otro día salió un programa de televisión, Isaac Peral, los submarinos, uno por arriba y otro por abajo. Sí, pero te digo que en España hay grandes inventores en ciencia, en la medicina y en todo. Pero que sería curioso que ese hombre dijera, cuando yo me inventé el autogiro, no el helicóptero, el autogiro, ahora ya vuelan sin piloto, con un móvil, ¿eh? Pero es que cuando, no sé, tú eres más joven que yo, pero cuando éramos chicos todas estas cosas eran ciencia ficción. Todas estas cosas que estamos viendo ahora, de los drones, de esto y lo otro, pues veíamos el helicóptero, pero la utilidad de que hasta un niño chico pudiera manejar esto. Dicen que Julio Verne, la novela que escribió, es que era un visionario, y es verdad que está cumpliendo todo lo que, o parte de los que él fue visionando o escribiendo, ¿no? Bueno, llega un momento en que visionario, cuando nosotros éramos chicos, era impensable que un reloj pudiera tener televisión. Es que no se vio ni la televisión. No, televisión. Sí. Y, bueno, y otra móvil. cosa, y el móvil. Y medirte los pasos y yo qué sé. Es decir, que hoy día, si aprovecháramos todos los grandes inventos que tenemos en la vida diaria para utilidad, para cosas de utilidad, pues muchos de los problemas en medicina, en los centros de salud, si se utilizara adecuadamente las videoconferencias, que ya hay empresas privadas de sanidad que la utilizan, hay videoconsultas. Eso ahorraría muchísimas visitas, muchísimo dinero. Mucho tiempo. Y mucho tiempo. Ahora ya comentamos en un programa anterior que la Junta de Andalucía, me enteré a través de Guadalinfo, que quiere poner ya las videoconferencias, pero ya. Es que, por ejemplo, el problema de falta de especialistas en los centros de salud, con videoconferencias del médico de familia, con el hospital, ciertos días a ciertas horas, hombre, va a estar interrumpiendo, pues muchos de los problemas de los enfermos no tenían que desplazarse al hospital. Estamos hablando, por ejemplo, de las sierras de Cádiz. Aquí, en el caso de Ubrique, Grazalema, Algodonales, en fin, en vez de ir al hospital por videoconferencia, a una fractura de un brazo, de una pierna, de lo que sea, o personas mayores que no se pueden desplazar porque están en silla de ruedas y es un trastorno desplazarlo. Muchas veces con una videoconferencia y el médico al lado, el médico hace la exploración, habla directamente con el especialista en 5 o 10 minutos, mira, hazle esta prueba, hazle esta, muévele el brazo, pregúntale por si no se entera bien, y va tomando nota. Pues mira, Manuel, pídele una radiografía de este tipo, una lateral o una posterior anterior, lo que sea, y pídele esta analítica, y me lo dice, y no tiene que desplazar muchas veces a los pacientes para arriba, pacientes para abajo, tantos meses de demora, un desastre. Y tenemos los medios, y eso ahorraría mucho dinero. Es decir, mira, el otro día un Holter, bueno, para que sepan, hay personas que tienen problemas de ritmo cardíaco, que dan taquicardia, palpitaciones, y se te voy a poner un aparatito que... Es de las 24 horas, para que la gente no sé cómo le llaman. Sí, no digo para que la gente... Es de las 24 horas, que es la petaca, ¿qué dicen la petaca? Eso. Y se te pone la petaquita y durante un día te vas haciendo un registro en eso y después me lo traes. Bueno, pues un compañero mío que está... Yo voy a clases de informática a que me la den, no a darla, a la escuela de adultos. Y bueno, es decir, aparte que aprende, pero tiene un modo de relacionarte, ¿no? Ahora un día hablaremos de lo importante de estas cosas como relación social, aparte de lo que aprendamos, ¿no? Exactamente. Y me dice, mira, Antonio, porque tiene unas palpitaciones y demás, y se me han hecho, fui a Villamartín, me vio el internista, me dijo que me pusiera lo de las 24 horas, y dice, pero no me lo puso él, eso me lo puso después una enfermera auxiliar, me puso los 4 cables, pero tuve que ir expresamente desde Ubrique, y dice, hombre, ese cacharrito me lo podía haber puesto la enfermera en Ubrique. Claro. Dice, porque es ponerte los 4. Después tuve que ir a quitármelo. Claro. Y después el especialista te dice el resultado. Pero a ver, esto no lo... Y yo estuve mirando, fui a Amazon, y para ver cómo está el precio, yo sabía que iba a estar unos 3.000 euros, y vale, 2.500, 3.000 euros, depende, 3.500 más caro.
El aparatito, digo, es para un servicio andaluz de salud que gasta miles de millones en aparatos, ¿qué trabajo le cuesta, aunque sea en plan piloto, en la sierra, poner 5 aparatitos estos, uno en cada centro de salud? De tal manera que cuando haya que hacerlo, bueno, y si no, pues se va pasando de uno a otro. Mira, un día a la semana en Urique, otro día a la semana en Algodonales. De tal manera que si hay que hacer 3 o 4 de estos, pues se lo hace. Y no hay que desplazarse al hospital, ni perder jornada laboral, ni el gasto que supone un aparato que vale 3.000 euros. Que además, que no es para un día, sino eso dura un montón de años. Que te la puede poner un enfermero. Y después ya la interpretación, pues la hará el cardiólogo, claro, lo que sea. Pero no hay que desplazarse para nada. Pues eso es una pérdida de jornadas laborales, gastos económicos, gastos en el hospital, porque creo que no tienes que tener un empleado del hospital allí. Y cualquier prueba en un hospital es muy caro, porque hay en un hospital las instalaciones, la luz, el agua, el mantenimiento, cualquier prueba en un hospital vale muchísimo más caro que en un centro de salud. Siempre me pregunta Antonio, ¿cuánto costará, por ejemplo, el Hospital Puerta del Mar o el de Jerez, que es más grande el de Jerez? ¿Cuánto costará ponerlo en funcionamiento un día? Por curiosidad. Disparate. Por curiosidad. Aunque no entre nadie. Aunque no, yo no digo con los que están dentro nada más. Como digo yo, abrir las puertas. ¿Cuánto costará eso? Eso es un disparate. Y hacer a una persona que va a urgencias al hospital, yo voy a ir al hospital a urgencias porque a mí me tarda mucho el especialista para que por lo menos que me vean allí. El hecho de que vaya una persona al hospital, eso vale carísimo. Eso mismo te lo pueden hacer en un centro de salud, lo mismo, mucho más barato. Ya digo, tener un Holter, un aparato de esto, eso es baratísimo. 3.000 euros, eso es baratísimo porque lo utiliza mucha gente y lo utilizan y en hospitales es mucho más caro. Y además tiene muchísimos años de rendimiento, que no es que haya que gastar 3.000 euros todos los días. Un día vamos a hablar del tema del gasto. De las urgencias en los hospitales. Del tiempo que se tira allí cuando va un paciente a ver a una urgencia, te puede tirar 7, 8, 9, 10 y 12 horas esperando. Sin comer. Sin comer. Ni el acompañante. Ni el acompañante, sin que te vea nadie. Y el niño esperando. El coche aparcado pagando. Desastre. ¿Cuánto cuesta? Pero ya un día lo vamos a tratar otro día con más en esta época donde hay drones, todo esto ha salido a raíz de comentarios que hay drones, que hay relojes que te ven el televisor y internet. Y estamos todavía esperando 7 u 8 horas para una prueba que te podían hacer en el centro de salud si estuviera bien organizado. Es decir, que hay un desastre, no solamente el centro de salud, en la sanidad en general, hay un desastre organizativo sin aprovechar los recursos que tenemos, que no solamente para la sanidad, que ya es un despilfarro, sino para el propio usuario, que encima que paga un seguro, tiene que pagar la gasolina, tiene que perder el tiempo de trabajo, la empresa que depende de ese trabajador. Por ejemplo, si tú faltas, pues a lo mejor este trabajo tuyo no lo puedo hacer, yo no lo podría hacer, o el que te hace Rodrigo, eso son personas cualificadas, pero en una cadena, porque si tú no estás, tampoco el otro puede trabajar. Es decir, y es de fácil solución. Por eso mi mujer decía que yo era un Quijote. Y dice, tú es que lo ves tú, si es tan fácil, ¿por qué no se hace? Bueno, eso me pregunto yo, y más, no solamente yo, mucha gente se preguntará, si tenemos tantos recursos en esta época, ¿por qué no se utilizan en este caso en sanidad, que es lo que estamos hablando? Esperemos ver, dice algunos adelantos. Cuando seamos ministros lo arreglaremos. En breve, ¿no? En breve. Vamos a utilizar una palabra un poquito rara. Tosoplasmosis. Hombre, la tosoplasmosis es un poquito rara, pero muchas personas, sobre todo las embarazadas, sobre todo las embarazadas, cuando dicen no comas jamón. Tosoplasmosis. Y la tosoplasmosis dice, las embarazadas no pueden comer jamón. Y ni pueden tener gatos. Dice, ¿cómo? Sí, eso me ha dicho el ginecólogo. Y es verdad. Las embarazadas no deben comer jamón. Ni tener gatos. Porque están buenos, está buenísimo. Y si es de pata negra, dice, pues mira, dicen que el de pata negra 5J, ese quizás sí. Dice, bueno, no es jamón uno y otro. Pues según dice las últimas investigaciones, jamón el selecto, ¿no? Este que te puede costar un pastón. El que te cuesta un pastón. El que no lo hay en todos los sitios. El que hay que pegar. Porque ese lleva un proceso de curación de más de 18 meses. Y además lleva unos controles veterinarios enormes. Por eso, entre otras cosas, vale tanto. Y entonces ahí se mata a un protozoo, que es un microbio, no es un virus ni es una bacteria, otro tipo un poquito más grande, un protozoo que se llama, que es el tosoplasma. Tiene un nombre raro, se llama tosoplasma, y que en las carnes no ven crudas. El jamón no es que sea crudo, está curado, pero cuando no está bien curado. En los pescados, cuando se comen medio crudos, hay ciertos peces que sobre todo los japoneses, no comen pescados crudos, algunos.
y carne no bien cruda, pues la embarazada puede coger esta enfermedad o este microbio, la toxoplasma, que lo tenemos 1 de cada 3 personas, ¿eh? Es decir, que no es que un bicho raro, 1 de cada 3 personas lo tiene. Lo que pasa es que se coge de niño y se crea defensa contra él. Pero hay madres que no han cogido este contacto, y sobre todo los gatos. Los gatos tienen mucho toxoplasmosis. Este es muy frecuente en los gatos. Y los huevos de este microbio, de este protozoo, perdón, sí que está en la caca, y a manejar la caca de la arena donde los gatos hacen sus deposiciones, pues puede contagiarse, a manipular la comida, pues se traga, y los niños pueden nacer con problemas de cerebro, pueden nacer con problemas de la retina, pueden quedar ciegos. Pues hay muertes, no que hay niños que hay riesgo, muerte al nacer o en el feto, en fin, que la toxoplasma es una tea que hay que tener en cuenta. Me decías que 1 de cada 3 personas lo tiene. Es como esto es como la pylori, la Helicobacter pylori, que también está, creo que de 1 de cada 5, de cada 10 personas también. Es muy frecuente, no todo el mundo tiene úlcera de estómago, claro. Por eso. Pero en fin, que ya cuando alguien escucha que la embarazada, dice, pues todos los días han comido jamón. Todo ello, bueno, o lo han comido cuando lo había, ¿no? Es decir, que se podía comer. No, pero te recomienda, es decir, que cuando lo dicen es porque realmente, pero también antes nacían niños con defectos. Las élites nacían con defectos, tal. Y muchas veces era por esto. ¿Sí sabe por qué? Hasta no se sabía por qué nacían los niños con problemas. Muchas veces la ignorancia te llevaba exactamente a ese tipo de cosas. Antonio, otro tema, y también que tiene mucho que ver con el tema de los niños que hemos tratado ahora mismo, ¿cuándo se puede sospechar que se tiene meningitis? La meningitis ya hemos tratado en algunas ocasiones, pero hay que recordarlo. Cuando un niño tiene fiebre muy elevada, no la febrícula, sino normalmente fiebre bastante muy elevada, el niño está irritable, muy irritable. La luz, el ruido, y el niño con mucha fiebre, y además está como atontado, como lacio, como irritable o con mucho llanto o muy lacio, no quiere decir que tenga meningitis. Pero vamos a darle ibuprofeno, vamos a darle paracetamol, a veces se le pasa. Bueno, un niño así, es que sábado, domingo, ahora tener de madrugada, no. Ese niño no digo que tenga meningitis, pero lo tiene que ver el médico. Sí, aunque si es de día, porque lo vea el pediatra, o el médico que hace funciones de pediatría, y si es de noche, pues, o de tarde, el médico de urgencia. Ese niño hay que verlo, porque el diagnóstico precoz es fundamental. Después hay otros signos, como son la rigidez de cuello, es decir, que el niño no lleva la barbilla aquí, duele mucho, cuando salen unas manchas moraditas como un vino tinto, ya eso es que es gravísimo. No hay que dar lugar a que a veces salen las manchas, no. Esto salen las manchas rápido, pero fundamental. Pero ojalá no siempre sale la mancha, por supuesto. Pero que cuando un niño tiene fiebre alta, la luz y el ruido le molesta, está muy irritable o muy lacio, no que sea meningitis, ni mucho menos, pero que ve al médico que te... al médico y no a darle paracetamol ni a darle ibuprofeno hasta que el médico lo vea. Más vale prevenir que curar, como siempre decimos. En el tiempo casi se nos acaba, pero no queremos tenerte entero antes de acabar el programa de hoy, porque creo que es bastante interesante. ¿Cuándo se sospecha que hay Parkinson? Que una persona puede tener Parkinson. El Parkinson es una enfermedad degenerativa muy frecuente. El Alzheimer es más frecuente, después le sigue el Parkinson, y se caracteriza por algo que todo el mundo ha visto. Son personas normalmente mayores de 60 años, aunque también puede tener 40, y que tiene unos movimientos al principio que nota la muñeca, y como moneda. Cuando uno ve a una persona está como contando monedas, con este dedo así, y además con la muñeca así, y que lo vemos, sobre todo en personas mayores, sí. Son Parkinson. Normalmente hay fármacos que producen este movimiento y otras situaciones, pero que normalmente cuando ya tiene más de 60 años está así, ya está con Parkinson. Dice, bueno, pero ¿eso tiene algún problema? ¿Es que está con... Es que sí, es que aparte de este problema son personas que ya empiezan también con trastorno al andar. Le cuesta trabajo empezar a andar, pero cuando arrancan no puede parar. Es decir, le cuesta arrancar a andar y después ya no puede parar. Eso es otro de los síntomas. Y otro la lentitud. Al hablar se quedan más lentitos. Es decir, que son personas que son muy lentas.
son síntomas típicos del Parkinson, debido a que hay una sustancia, la dopamina, que se fabrica en el cerebro, que por destrucción de unas neuronas no se produce. Entonces pues dan todos estos síntomas. Después puede aparecer demencia con el tiempo, pasando unos años, a veces meses, pero más años, en donde ya cambia el carácter, ya pierde la memoria, Es decir, lo que es la demencia. Si en sí. une el Parkinson con la demencia ya... Y eso ya no hay tratamiento. Para el Parkinson hay tratamiento. Hay unas pastillas de levodopa que se transforman en dopamina total, que por lo menos tiene tratamiento. Es decir, no cura la enfermedad, te la mantiene, ¿no? te da una mejor calidad de vida. Además hay gente que hasta con 45 50 años que la pillan también, ¿eh? Sí, eso, a los 40 años lo puede tener, pero lo más frecuente es conforme va avanzando la edad. Y por ejemplo, Hitler, o hay películas. Sí, hasta como están en el búnker, el hundimiento, ¿no? En la película, búnker, el hundimiento, está ¿verdad? ahí, ¿no? En el hundimiento está Franco también tenía Parkinson. Bueno, es muy frecuente, si no voy a decir más personas, pero que en fin, cuando vemos que están contando monedas y está con la muñequita así, es que, y tiene tratamiento, que es la cosa. Voy a decir que no, bueno, pero eso es de la edad, no hay usted. Eso hay que llevarlo al médico, porque para y después hay trastornos de demencia con el tiempo, puede haberlo. Y sí que pierde la memoria, que cambia el carácter, en fin, que es como parecido al Alzheimer, y habiendo tratamiento, no diga que es de la edad. Es de la edad, pero tiene tratamiento. Es de lo que es. Bueno, pues Antonio, muchas gracias. Nosotros queremos informar a nuestros espectadores que vamos a hacer un parón por el tema de Semana Santa, porque ahora viene, como tú bien sabes, Semana Santa y esto es tierra de Semana Santa. de Semana Santa. Así que haremos un pequeño respiro y ya después de Semana Santa pues volveremos con nuestro médico de cabecera, con Antonio Rodríguez Carrión. ¿Dicho queda? Pues que lo disfrute todo el mundo, porque esto va con nuestra esencia de andaluces, bueno, de toda España, ¿no? Pero en Andalucía. Sobre todo en Andalucía, bueno, y aquí en la Sierra de Cádiz más, ¿eh? Sí, además yo he sido pregonero de Semana Santa, ¿No has oído de esa faceta tuya? en Prado de Rey aquí. He sido pregonero en Prado de Rey y he sido pregonero en Ubrique. ¿No has oído tú esa faceta tuya de pregonero de Semana Santa? Sí. En fin, pues lo dicho, nos vemos no la semana que viene, sino la siguiente. Muy buenas noches.